esta preciosa serie interesante acerca del falso profeta que, de acuerdo a las profecías de la Biblia, se levantará en el último periodo de la historia humana, un líder religioso que junto con el poder político ejercerán dominio sobre los habitantes del planeta Tierra. Y hemos estado estudiando y descubriendo en la Biblia cómo ha operado el espíritu, porque es un espíritu que operará en un ser humano, el espíritu del falso profeta, lo mismo que en el anticristo. Hoy vamos a terminar rápidamente con una observación con respecto a el libro del Apocalipsis, aunque hoy tengo otro tema para ir avanzando, pero vamos a recordar rápidamente lo que estudiamos la clase pasada, en la conferencia pasada, acerca del espíritu que operaba en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2. En el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, ya nada más para enseñarles a ustedes cómo fue que sedujo el espíritu de una mujer que se llamaba o se decía profetisa, que estaba infiltrado en una iglesia, en la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Y vimos que esa palabra toleras es peor que otras iglesias que al menos tenían ahí doctrinas falsas, pero aquí había un problema severo con la iglesia de Tiatira porque toleraba que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Dos cosas hacía esta persona, esta mujer que se infiltró en la iglesia de Tiatira. Enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy voy a rápidamente darte a conocer qué es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es importante siempre ir al contexto histórico cuando encontramos este tipo de palabras, este tipo de situaciones en la Biblia. Y el día de hoy, bueno, pues les voy a explicar qué es lo que se consideraba en la época nuevo testamentaria comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bajo el dominio del imperio griego y bajo el dominio del imperio romano, había muchos ídolos. Los griegos eran politeístas y los romanos absorbieron la cultura de los griegos y solo le cambiaron el nombre. A todas las deidades griegas, los romanos los rebautizaron con otros nombres y Roma absorbió la cultura pagana de los griegos. Había muchísimos ídolos, dioses falsos, y es interesante que tanto los griegos como los romanos creían en los espíritus malignos. Esto de los espíritus malignos ya tenían ciertos pueblos de la antigüedad conocimiento de ellos. La Biblia les llama por nombre demonios. Ángeles caídos, es la Biblia la que los identifica con mayor precisión. Pero desde la cultura griega y la cultura romana creían en los espíritus malignos. Y tanto los griegos como los romanos creían que los espíritus malignos podían invadir a los seres humanos. Una de las costumbres que ellos creían es que los espíritus malignos se pegaban en la comida. Así literal, creían que en la comida había espíritus malignos
Y obviamente los romanos y los griegos, al comer determinado alimento, creían que se te podía pegar un espíritu maligno, tratando de invadir a los seres humanos. Por tanto, en sus creencias, ellos creían que había que ofrecer esa comida determinada a los dioses. Una vez ofrecida esa comida a los dioses, tanto los griegos como los romanos creían que era una manera de quitar el espíritu maligno del alimento, ofreciendo ese alimento a los dioses. Y de esta manera, obviamente, la alimentación era purificada, ya no había espíritus malignos en la comida, una vez que eran ofrecidos a los dioses. Pero también había casos en que los alimentos que sobraban y que no se quemaban en el altar, porque se hacía todo un sacrificio, todo un ritual con la comida. Agarraban la comida que creían que estaba infestada de espíritus malignos, y a la hora de ofrecerla en un altar a los dioses paganos, la quemaban ofreciéndola en el altar pagano. Pero había casos en que la comida no se quemaba, no toda la comida se quemaba, y entonces eran servidas esas comidas, ese alimento, en festividades paganas. Y todavía más, la comida que llegara a sobrar de alguna festividad pagana, agarraban los carniceros, agarraban en el mercado esa comida que sobraba y la vendían en el mercado. Entonces imagínense nada más, había, según ellos, espíritus malignos en la comida. La ofrecían en el altar a los dioses para quitar a los espíritus malignos de la comida. La comida que no se llegaba a quemar, hacían festividades paganas con esa comida. Y todavía la comida que llegara a sobrar, obviamente la vendían en los mercados para no tirarla, para no desperdiciarla. Esto provocó que toda esa comida que sobraba y que se vendía en el mercado, Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 13, ahora nos explica. ¿Y qué pasa cuando tú ya sabes que esa comida que fue ofrecida en un altar, que no se consumió en el fuego del altar, fue hecha en una festividad pagana y la trajeron al mercado para vender? Dice Pablo a la iglesia de Corinto: si tú ya sabes eso, abstente, no comas de esa comida que encuentras en el mercado, porque ya fue ofrecida a los ídolos. Pero ¿qué pasa?, dice Pablo, con muchos cristianos que todavía son un poquito tiernitos en el evangelio, todavía están en sus primeros pasos de ser cristianos y llegan al mercado. Y en el mercado se encuentran con la comida y compran la comida, se comen esa comida. ¿Qué pasa con esa comida que ya fue consumida por un cristiano que no sabía que el alimento que estaban vendiendo en el mercado era ofrecido a los ídolos? Ahora entenderás 1 Corintios capítulo 8 del 1 al 13. Y Pablo tiene que entrar a la discusión, al debate de lo que significaba comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo podemos llevar en este contexto a nuestro tiempo? Hoy en día muchos todavía tienen ciertas dudas de si es bíblico comer un pan de muerto, por ejemplo. El pan de muerto es un pan característico de nuestras festividades en noviembre, que tiene hasta las figuras de huesos. Y ese pan lo venden en la panadería, pero también ese pan se ocupa en altares. A la abuelita que ya se murió, a Pancho Villa que ya se murió, al espíritu de Zapata, ¿verdad? Supuestamente en las tradiciones de nuestro pueblo, agarran, y no nada más el pan,
le ponen mole, le ponen cañas, le ponen hasta velas, el retrato, el pulque, el tequila y hacen un altar. Pregunta: ¿un cristiano puede ir a la panadería el 2 de noviembre y comer un pancito de muerto? Pregunta: ¿un cristiano puede ir a la panadería el 6 de enero y comprarse una rosquita de Reyes? Pregunta: ¿un cristiano puede comer tamales el 2 de febrero? ¿Se dan cuenta cómo esto sigue ocasionando ciertos conflictos en mucha iglesia, en mucho pueblo del Señor, por saber si lo que comemos es lícito, fue sacrificado a los ídolos o puedo comer de él? Bueno, pues de eso se trataba esta enseñanza de 1 Corintios 8, del 1 al 13. Pablo les explica que sí se puede, que no debes, y obviamente Pablo, tratando de conciliar a los hermanos maduros en la fe con los hermanos débiles en la fe, les explica en 1 Corintios 8, que después les en casa con tranquilidad cómo fue solucionado este problema. Yo alguna ocasión les compartiré qué opino al respecto del pan de muerto, por ejemplo, o de la rosca de Reyes. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, hasta la fecha todavía está. Yo te puedo decir, mi hermano, que si para ti comer pan de muerto es sacrilegio porque te estás devorando los huesitos de azúcar de un demonio, de un espíritu, mira, yo respeto tu idea, no lo comas. Pero si ese pan de muerto ves que algún hermano le está echando hacia su chocolatito, siempre y cuando lo haya comprado de la panadería, porque ahí sí ya la cosa cambia. Si lo tomas del altar, no. Eso fue ofrecido a los demonios, a espíritus. Eso nada tiene que ver un cristiano con los altares de muertos. Pero ahí es donde entra esa polémica de comer rosca, no comer rosca, comer pan de muerto. Yo no puedo decirte si lo puedes hacer, si lo tienes que hacer. No, lo dejo siempre a la conciencia de cada uno. El de la panadería, no el del altar. El del altar, prohibido. Pero contundentemente no comas nada del altar. Ahora, ¿qué pasa si te lo comes y nunca supiste que fue ofrecido en un altar? Eso es lo que Pablo reguló precisamente con este tipo de comida. Esta falsa profetisa seguramente introdujo a la iglesia de Tiatira que comieran deliberadamente de cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Por eso Cristo le reprende esta enseñanza o esta práctica al espíritu de esta falsa profetisa. Muy bien, hasta ahí termino esta parte de la enseñanza en la iglesia de Tiatira para que te quede más claro qué significaba comer cosas sacrificadas a los ídolos. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, y el tema de esta noche: Jesucristo frente al falso profeta. Jesucristo también se enfrentó al peor espíritu al que alguien se pueda enfrentar. Se llama el espíritu religioso. El espíritu religioso. Hoy vamos a abrir las páginas de un historiador, un hombre médico, gentil, no era judío. Este hombre es extraordinario, médico de profesión, que escribe 2 obras monumentales de la Biblia. Y digo monumentales porque si tú extiendes en un pergamino, como se escribía antes, en extensión, todo lo que escribe este médico historiador, porque fue a investigar, fue a indagar. Lo que vamos a leer es un acontecimiento histórico. Y si tú plasmaras en un pergamino y extendieras en un rollo en tu mesa todo lo que escribió este médico gentil, le gana
al apóstol Pablo. Lucas escribe más en extensión, no en cartas. El que lleva la delantera en el número de cartas es Pablo. Pero si yo pongo todo lo que escribe Pablo y a un lado pongo todo lo que escribe Lucas, le gana Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas escribe el evangelio que lleva su nombre. ¿Y qué otro libro escribió? Hechos. Todo el libro histórico de Hechos es de la autoría del médico Lucas, que le dirige estos escritos a un alto funcionario del gobierno romano que se llamaba Teófilo. ¿Cómo sabemos que era un alto funcionario? Por la forma como lo llama: oh excelentísimo Teófilo. Solamente en esa época histórica se les llamaba excelentísimo señor a alguien de suma importancia en el gobierno. Lucas, después de haber investigado e indagado acerca de Jesús, no fue discípulo directo de Jesús, como tampoco Marcos. Marcos no fue discípulo directo de Cristo. La historia dice que fue discípulo del apóstol Pedro. Y Pedro le debió haber contado a Marcos todo lo relacionado con Jesús. Y Marcos escribe el evangelio que lleva su nombre. Pero Marcos ni Lucas fueron discípulos directos de Jesús. Vamos a abrir en esta tarde este libro histórico de Lucas. En el capítulo 4, versículos del 16 al 30, hubo un acontecimiento que vamos a estudiar hasta donde el tiempo nos permita. Porque a lo largo de esta serie, ahora vamos a la vida pública de Jesús. No debe sorprendernos si Elías tuvo un encuentro tremendo con Jezabel. No debe sorprendernos cómo el profeta Jeremías también tuvo una confrontación directa con los falsos profetas. No debe sorprendernos de algunos profetas de la Biblia del Antiguo Testamento, de cómo se enfrentaron a un espíritu falso, de religión falsa, que arrastró a la apostasía a la nación de Israel. Imagínense cuando Jesús pisó el planeta Tierra, cómo no iba a despertar el espíritu que ha operado desde la antigüedad en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no Cristo se iba a enfrentar a él? Y lo vamos a descubrir a lo largo de las siguientes conferencias. Nos vamos a tardar un poco en el análisis de a quién o a quiénes se enfrentó Jesús. Ahora que ya está a la puerta la Semana Santa, esta es una hermosa oportunidad para volver a recordar contra quién Cristo se enfrentó de una forma tremenda. No fue ni siquiera contra los romanos. Hubo una confrontación directa de odio, de envidia contra un grupo religioso. Por eso, a partir de esta noche vamos a estudiar a Jesucristo frente al espíritu del falso profeta. Vamos a recordar que hemos descubierto que el falso profeta es un falso ministro religioso. Eso es muy importante entenderlo para saber en dónde vamos a indagar en la Biblia. Y detrás de este falso ministro religioso opera un espíritu religioso falso. Miren qué interesante. Mientras el anticristo tiene una vida pública en la política, en lo civil, el falso profeta realiza su trabajo destructivo en el ámbito religioso. Política y religión. Política y religión. Esto es impresionante, como lo hemos descubierto en algunos mensajes,
de cómo efectivamente hasta el día de hoy muchos políticos en el mundo, aparte de tener a sus asesores en economía, en politología, en abogacía, en todas las disciplinas, porque el presidente tiene un asesor jurídico, el presidente tiene asesores, empresarios, economistas, el secretario de Hacienda tiene que tener reunión con él para explicarle el mundo económico, el presidente tiene asesor en lo jurídico, así como en el ámbito político hay asesores para la política, también muchos de nuestros gobernantes consultan brujos, mediums. Y vimos aquí, yo les di un dato histórico de lo que pasó con Francisco I. Madero, que hasta él tenía trances, él era un medium y tenía por consejeros brujos, el apóstol de la democracia. Y así podemos indagar. Adolfo Hitler también, curiosamente, tuvo sus brujos asesores. La política de alguna manera siempre está inmiscuida en los temas religiosos. En el final de los tiempos, la Biblia profetiza que el anticristo y el falso profeta, entiéndase, la política y la religión van juntos. Cuando Cristo hace su aparición aquí, en el escenario de la tierra donde tú y yo vivimos, se tuvo que enfrentar a dos poderes: el poder político de Roma y el poder religioso. Qué interesante. Por eso Cristo tuvo como lo vamos a descubrir, confrontación contra todos los que desviaban a la nación de Israel de la verdadera adoración del Dios de la Biblia. Hemos visto a lo largo de la Biblia cómo ha operado este espíritu religioso desde el pueblo de Dios en medio del pueblo de Israel. Y cuando Cristo viene al mundo, repito, se enfrenta a una religión usurpadora, una religión falsa. ¿Cómo lo sabemos? Hay que irnos a la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció, por ejemplo, el sacerdocio. Y Dios levantó profetas. No era la voluntad original de Dios que hubiera un gobernante en la política. Dios quería ser el gobernante. Esto se llama, en términos de ciencia política, de teoría del Estado, se conoce esto como una teocracia. Dios quería gobernar su pueblo, y fue por la rebelión de su pueblo y porque los demás pueblos tenían rey, que los hijos de Israel se levantan contra el profeta Samuel y le piden a Samuel que hubiera un rey. Todos ustedes saben cómo se llama el primer gobernante civil político de Israel. ¿Cómo se llamó? Saúl. No era la voluntad de Dios eso. Es impresionante ese versículo cuando la Biblia dice que Dios le habla al profeta Samuel y le dice: Samuel, haz conforme lo que te pide el pueblo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ese versículo a todo mundo nos cruje el corazón de sentir a Dios dolido de cómo su pueblo, el pueblo del Éxodo, el pueblo de las tablas de la ley, el pueblo de Moisés, el pueblo de Abraham, el pueblo de las promesas, le estaba diciendo a Samuel: no, danos un rey. Y conforme a la voluntad del pueblo, así fue. Dios permite que se levante el primer rey llamado Saúl. Nunca fue la idea de Dios mezclarlos, política y religión. El profeta, el sacerdote que cumpla con su ministerio. El rey, el juez, el que administra el ámbito civil de la política, tiene que estar separado. Este principio lo entendió muy bien un expresidente de México llamado don Benito Pablo Juárez García. Él separa
Es interesante estudiar cómo la Biblia tuvo una influencia tremenda en los liberales de la época en México. Antes, aquí en México, el clero católico tenía todo el control absoluto. Es más, afuera de las parroquias, en los atrios, eran los cementerios. Y el clero católico, por supuesto, previa paga, determinaba quién podía ser sepultado en el atrio de la iglesia. No había registro civil, el gobierno no manejaba los cementerios, era el clero. Juárez se entera de una barbaridad, una pobre mujer, pobre, que no tenía dinero para pagarle al clero, y el clero católico no le permitió enterrar a su hijo en el atrio hasta que no pagara. Cuando Juárez se entera de esta barbaridad, decía el clero: que se pudra el cadáver, es preferible a que esté enterrado en suelo santo. A esa barbaridad de gente llegó, y Juárez eso, por supuesto, hizo, entre otras muchas cosas, influenciado por otro hombre como don Melchor Ocampo, por ejemplo, y otros grandes liberales que conocían la Biblia. Aquí, como brevario cultural, la famosa epístola de Melchor Ocampo que te leyó el oficial del registro civil cuando te casaste, está fundamentada en la Biblia. Hoy ha pasado a la historia. Son pocos los jueces del registro civil que leen la epístola de Melchor Ocampo, lamentablemente. Esa epístola, léala, está basada en principios eminentemente bíblicos. Pero hoy, con el desgarriate que tenemos en la familia, hoy con lo terrible que está pasando en la sociedad de la equidad de género, y que si darle respeto a esto, y que si yo me caso con otro hombre esto es legal, hemos hecho pedazos la epístola que un gran hombre, don Melchor Ocampo, hizo en la época de Benito Juárez, y que continuó hasta algunos años en los registros civiles. Esta separación es bíblica. Cuando Cristo estuvo aquí, le querían poner una trampa. Maestro, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y le enseñaron una moneda. En aquella época las monedas, como actualmente, tenían la efigie de los grandes héroes. En nuestro caso, las monedas tienen a Morelos, tenían a Hidalgo, tienen a los próceres de la historia. En la época de Jesús tenían la efigie del César. Y Cristo les contesta de una forma impresionante: denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí Cristo separa, tal como era en el diseño original de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la separación entre el poder religioso y el poder político. En la época antiguo testamentaria, vamos a abrir ahora nuestra Biblia en el libro del Éxodo, un momento. En el libro del Éxodo, capítulo 28, hay que poner las bases de este tema tan interesante, porque hay que ver qué fue lo que pasó en la época de Jesús. Como hasta el día de hoy, el sacerdocio fue usurpado. Hermanos, es impresionante estudiar el tema del sacerdocio. De hecho, aquí sentaditos hay sacerdotes. Y si tú no cumples tu papel como sacerdote, estás en problemas delante de Dios. Varones principalmente que me escuchan, como no conocemos qué cosa es el sacerdocio, hemos también lamentablemente nosotros usurpado y hecho pedazos el tema del sacerdocio. El sacerdocio no es un invento de Roma. Este término sacerdote no lo inventó ningún seminario católico. Es una idea de Dios. Éxodo capítulo 28, versículos del 1 al 4. Harás llegar delante de ti
a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis, quiero que noten cómo el Señor le llama a este ministerio, mis sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes llamados por Dios, en el orden de Dios, en el diseño de Dios? Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos formaban parte de una tribu, la tribu de Leví. Entonces, de entre todas las 12 tribus que hay, el Señor levanta a sus sacerdotes. Veremos en alguna conferencia más adelante qué significa la palabra Aarón en el hebreo, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, porque el significado en el hebreo tiene un anuncio profético de la iglesia. Esto es hermoso e impresionante. ¿Qué significan en el hebreo todos estos nombres? Lo vamos a ver cuando veamos el tema del sacerdocio en la casa, en tu casa, en la iglesia. Aquí estamos rodeados de sacerdotes. Deberíamos estar rodeados de sacerdotes. Y dice la Biblia, versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Tú hablarás a todos los labios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que se harán son estas: pectoral, efod, manto, túnica bordada, la mitra. Esta, por ejemplo, hasta el día de hoy la usan, la usurpó, la ha distorsionado un grupo religioso que hasta el día de hoy se pone en la mitra. Un cinturón. Versículo 4, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para sus hijos, y otra vez, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido y de obra primorosa. Y vas leyendo todo el capítulo 28 y vas a ver en el capítulo 29, en el 28 las vestiduras, en el 29 la consagración del orden sacerdotal del Antiguo Testamento. Muy bien, Dios estableció el sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y toda la tribu de Leví. La tribu de Leví era la que era llamada por Dios para ejercer el sacerdocio. Así se mantuvo. Pero cuando Cristo vino, ahora vamos a la historia. Vamos a Lucas. Algo pasó. Lucas capítulo 3. Debió haber sido Aarón, ¿estamos de acuerdo? Y la descendencia de Aarón. ¿De qué tribu era Aarón? De la tribu de Leví. Dios instituyó el sacerdocio de la tribu de Leví. Muy bien. Pero cuando Cristo viene, se encuentra con una terrible desgracia. ¿Qué dice la historia? Lucas capítulo 3, del 1 al 2. En el año 15 del imperio, señores que aman la historia, Lucas indagó. Lucas sabía quién era el emperador en la época de Cristo. Se llamaba Tiberio César. La historia coincide con todo lo que estamos leyendo en la Biblia.
Dice la historia, dice Lucas, que había un gobernador de Judea, Poncio Pilato, y había un tetrarca en la región de Galilea que se llamaba Herodes. Herodes tenía un hermano que era otro tetrarca en la región de Iturea y en la provincia de Traconite, que se llamaba Felipe. Lisanias, tetrarca de Abilinia. Hasta aquí era el poder político. Qué interesante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos dé el contexto político en el que Jesús vino, comenzando por el máximo, que se llamaba Tiberio César, el emperador. Este emperador puso un procurador en Judea, Poncio Pilato, y la Biblia dice que en Galilea es muy interesante, súper interesante estudiar quién puso a Herodes como tetrarca. Y además tenía unos hermanos, su hermano Felipe, que también era tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Hasta aquí era el poder político. Y curiosamente, ahora en el versículo 2, el Espíritu Santo nos lleva al ámbito religioso. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Nada más que aquí hay una cosa tremenda. Ni Anás ni Caifás provenían de la tribu de Leví. Y la Biblia los identifica como sacerdotes. ¿En qué momento se usurpó el sacerdocio de Israel? ¿Y qué creen? El día de hoy sigue usurpado por un grupo de personas que se adjudican a sí mismos ser sacerdotes. No se casan, han tratado de imitar las mismas vestiduras que leímos en Éxodo, la mitra, el pectoral, hasta los colores, el oro, la púrpura y los colores que muchas veces aparecen en la Biblia. Este grupo religioso que tampoco provienen de la tribu de Leví. La mayoría de ellos de Roma, vienen de la misma ciudad de Roma o de otras múltiples ciudades en el mundo. Por eso es sumamente importante conocer el sacerdocio cristiano, el sacerdocio bíblico. Cuando Cristo viene al mundo, se enfrentó con dos poderes: el imperio romano y el grupo religioso, usurpadores del sacerdocio levítico. Vamos a estudiar más adelante quién fue Anás, quién fue Caifás. Por eso ahora que viene Semana Santa, para que nos quede como anillo al dedo, ¿quiénes fueron esos, entre comillas, sacerdotes? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué ejercían? Dice la Biblia que en esa época, versículo 2, vino palabra de Dios a Juan. Se refiere a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Hermanos, ¿quiénes eran estos hombres? Tal vez de la cuestión política no me meto con el anticristo, porque créanmelo, si hiciéramos un estudio del anticristo, tendríamos que revisar desde el primer dictador de la historia, que se llamó Nimrod en la Biblia, que pugnó por el nuevo orden mundial. Es el padre en la Biblia de todos los hombres que sueñan con ver a la humanidad unida,
con ver todos unidos, con todos bajo un mismo principio, se llamaba Nimrod. Si yo estudio al anticristo, tendría que empezar gobernantes interesantísimos en la historia de la Biblia, pasando desde luego por los césares romanos, por Nerón, Calígula, por Vespasiano, que le llamaban la bestia en el libro de Apocalipsis, y así hasta llegar a los gobernantes del día de hoy. No nos metemos al ámbito político, pero sí nos vamos a meter al ámbito religioso. Algo pasó en la historia de la nación de Israel, precisamente a causa del pecado de la nación de Israel, de haber abandonado al Dios de Israel. Simplemente entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Dios no habló, no reveló nada, no levantó profeta, no levantó a nadie. 400 años. Se conoce como el periodo intertestamentario entre Mateo y Malaquías, hasta que aparece este hombre, Juan el Bautista, en el desierto. Y otra vez, para preparar el camino al Señor, Juan el Bautista empezó a predicar, y el Espíritu Santo nos da el contexto político y el contexto religioso. Una vez entendido esto, podemos seguir estudiando qué fue lo que pasó en la vida de Jesús. Vamos ahora otra vez a la historia. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años? 30 años. Ahí está. Por eso todos los que están en esa edad, les decimos, están en la edad de Cristo. Entre los 30 y los 33 años, más o menos. 33 años y medio en que Él muere en la cruz, 33 años. Aquí lo vemos, era como de 30 años. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y viene, ¿verdad?, la descendencia que Lucas investigó de su genealogía. Es interesante que Cristo se estudia su genealogía en Mateo y su genealogía en Lucas, desde el punto de vista del padre y desde el punto de vista de la madre. Es el único personaje en toda la historia que puedes trazar su genealogía hasta Adán. De ningún otro ser humano en la historia, de todos los millones de seres humanos, los mismos que estudian todo esto ya no pueden trazar de quién eres descendiente, descendiente, descendiente. Se pierden en el árbol genealógico y lo único que hacen es llamarle chosno. El chosno. Chosno es, ya no sé de dónde vienes. Perdí en el árbol genealógico. En el caso de Cristo no. Mateo y Lucas trazan perfectamente la genealogía para que no quede ningún ápice de duda de que se trata el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías enviado por Dios. 30 años tenía cuando lanzó su ministerio público. Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a revisar que algo pasó en su ciudad donde vivió, no donde nació. Cristo nace en Belén. Y por cierto, ¿verdad?, en cuanto nació, de inmediato Herodes, de inmediato, en los magos que fueron del oriente, investigó cómo que hay un rey. ¿Cómo que un rey? A ver, investígueme dónde está el rey. Y se cumplió una profecía, porque a José se le anuncia en sueños: vete de aquí. Vete porque ahora quieren matar al niño. ¿Se dan cuenta cómo Cristo, desde que lloró como bebé saliendo del vientre de su madre, de inmediato algo operó en la política y en la religión? En Herodes, no es el Herodes de aquí, este es el padre de este, Herodes el Grande se le llamaba. Es interesante estudiar la dinastía de los Herodes en la Biblia. Una familia horripilenta, terrible,
una familia espantosa, la familia de los Herodes. El padre Herodes el Grande quiso matar a Jesús. ¿Por qué? Y provocó una masacre en Belén. Se cumple una profecía del profeta Jeremías. Y Jesús es llevado a Egipto hasta que muere Herodes y regresan, dice la Biblia, a Nazaret. En Nazaret Jesús se crió. En Nazaret pasó parte de su niñez, su adolescencia, y llegamos a los 30 años. Oigan, era muy conocido Jesús. Todo mundo en la aldea, pequeñas aldeas, no son como ahora, eran relativamente pequeñas, y por supuesto que todo mundo debía haber conocido a José el carpintero, a su esposa María. Claro que tenían conocimiento de quién era Jesús. En ese pueblo donde Jesús se crió, era conocido de sus vecinos, era conocido de sus amigos, todo mundo lo debió de haber conocido. Entró a una sinagoga y vamos a ver qué le pasó. En Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Estamos de acuerdo? Obvio, muchos años vivió Jesús en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Quiero que noten que Lucas hace énfasis que Jesús se congregaba. Esas ideas que a veces tienes de no congregarte no son de Dios. Aquí Dios, que es Dios, se congrega. Dice que conforme a su costumbre, él iba en el Shabbat de ellos, en el día de reposo, iba a la sinagoga conforme su costumbre. Eso lo debes de entender muy bien. Tienes que buscar dónde congregarte. Si Dios mismo, si el mismo Jesús se congrega, imagínate tú y yo. Conforme a su costumbre fue a la sinagoga y se levantó a leer. Vamos a estudiar con calma en la siguiente conferencia cómo es un culto sinagogal. Dice la Biblia, se levantó. Efectivamente, en esta época los que iban tenían los rollos, no eran libros como los tenemos, eran rollos que tomaban el que preside el culto de la sinagoga y pedía que se leyera pública y de pie algún libro del Antiguo Testamento. En este caso le ponen, se levanta a leer, y dice el versículo 17 que le dan a leer el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí se paró, no lo leyó completo. Eso, hasta ahí lo dice el profeta, sí, pero le faltó algo. ¿Qué le faltó? Vamos a revisarlo. Isaías capítulo 61. ¿Por qué se detuvo Jesús? ¿Ya lo vieron cómo Lucas es de meticuloso en la historia? No leyó Cristo la profecía completa. ¿Por qué se detuvo? Vean lo que dice la profecía, Isaías capítulo 61, del 1 al 2. Y si tú lees lo que Cristo estaba leyendo, fíjate lo que le faltó. Se quedó poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hasta ahí lo va leyendo textual Jesucristo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí se detuvo. ¿Qué sigue en la profecía? El día de la venganza. Eso no lo leyó Jesús. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir hasta la parte A del versículo 2 de Isaías 61. El día de la venganza es en su segunda venida, no en la primera. Él está cumpliendo la primera. En la primera Él es el Cristo enviado a predicar el evangelio a los abatidos, a los quebrantados, a publicar esa libertad que tanto clamaba el pueblo de Israel, esa opresión espiritual, esas cadenas espirituales. Él vino a romperlas, proclamar ese año de favor para el Señor. Y ahí se detuvo. Se detuvo. Porque lo que sigue en la profecía del día, lo estamos estudiando aquí los domingos a las 10 de la mañana, el día de Jehová, el día de la venganza. Ese día viene, iglesia. Si Cristo está leyendo el cumplimiento de su primera venida con su misión, créemelo que viene el día de la venganza del Dios nuestro al planeta Tierra. No lo leyó Jesús porque esa parte de la profecía era propia de su segunda venida. Dice, regresamos a la sinagoga, versículo 20 para terminar, que enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó. ¿Cómo leyó? De pie. ¿Qué hizo cuando enrolló el libro del profeta y se lo entregó al ministro de la sinagoga? Se sentó. Vamos a estudiar en la siguiente conferencia qué significan esas posiciones y actitudes en la sinagoga. Cuando Jesús se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comienza a explicarles este pasaje de Isaías y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él. Está en Nazaret, es un buen chico, un joven de 30 años con un gran testimonio. Tiene buen testimonio. Y se maravillaban de las palabras de su gracia que salían de su boca. Y quiero que noten cómo se sorprendían. Pues ¿no es este el hijo de José? Jesús entonces, conociendo que había dudas, inquietudes sobre él, les dice algo impresionante en el versículo 23. Sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad les digo, escucha lo que les dijo en el versículo 25, que despertó el odio de un religioso. Versículo 25. En verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Fue llevado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vamos a explicar qué les está queriendo decir Jesús. Y luego el Señor, por si fuera poco, remata con el versículo 27. Y había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hermano, tú lees esto y no te parece algo insultante, pero sí lo fue para los religiosos de esa sinagoga. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, entiéndase, en nuestra traducción del siglo XXI, en nuestra iglesia. Hoy lamentablemente en muchas iglesias opera un espíritu
pero de veras terrible. Si les llamas la atención doctrinalmente, te brincan. Si les enseñas con la palabra de Dios que hagas determinada cosa, te brincan. Conozco muchas iglesias que los pastores los maldicen, te corren y te maldicen y te andan diciendo un montón de barbaridades. Esto, espíritu religioso que no soportan las sanas palabras, una correcta enseñanza, y ni modo. El Señor aquí efectivamente los está confrontando de una forma tremenda. Les está diciendo que son más benditos los gentiles, a los que el Señor tuvo gracia de los gentiles, que al propio pueblo religioso de Israel. Y eso provocó que todos se llenaran de ira, se levantaron de los asientos de la sinagoga y lo echan fuera de la ciudad. Lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para aventarlo al barranco, despeñarlo. Versículo 30, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Dónde pasó este incidente? En su pueblo donde se había criado. Vecinos, amigos, tal vez familiares, no lo sabemos, pero la Biblia es muy clara. Ahí en Nazaret Jesús tenía buen testimonio. No les importó eso. En cuanto Jesús tocó y habló la verdad, citando la Biblia, quiero que noten que Cristo no está diciendo mentiras. Cristo no nos está contando una alegoría, ni nos está dando un símbolo, ni nos está aventando por ahí pues ¿qué me quieres decir? Sé claro, está citando Primera de Reyes 17:1, está citando Segunda de Reyes, está citando las Escrituras. Eso no lo soportó el espíritu que operaba en un lugar donde se ora y se lee la Biblia, la sinagoga. Lo agarraron, se levantaron contra él y lo querían arrojar a un precipicio. A partir de aquí vamos a estudiar cómo Jesús, porque este mis queridos hermanos, este es el primer, digamos, la primera confrontación o el primer encontronazo en el ministerio público de Jesús, cuando se levanta este espíritu religioso. Y a partir de aquí, este espíritu religioso lo siguió acosando, poniéndole trampas, hasta que Cristo en el capítulo 23 de Mateo los desnudó. Lo vamos a estudiar, ese famoso sermón de los fariseos. Vamos a estudiar quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, quiénes son los herodianos, partido político y líderes religiosos que se confabularon en contra de Jesús. Es increíble cómo operó este espíritu en el ministerio de Cristo, cómo sigue operando hasta el día de hoy. Este es el primer registro en el ministerio público de Jesús, donde por citar la Biblia, por enseñar las Escrituras y decirte tus verdades, un religioso no va a soportar que lo confrontes. Esta es una prueba de ácido y de fuego contra la soberbia que impera en muchos líderes religiosos. Pastores, no me importa. Sacerdotes católicos, no me importa. Toda aquella persona que sea confrontada con la verdad de Dios y te brinca y te cuestiona y te sacan, ten cuidado. No, Jesús no es así, ni el Espíritu Santo es así. Algo pulula en tu corazón. Examínalo todos los días cuando eres confrontado con la palabra de Dios. Es lo que Cristo hizo en la sinagoga. Por eso, a partir de esta noche, los siguientes miércoles, vamos a revisar
Todos los casos, vamos a hablar de los herodianos, de los fariseos, de Nicodemo, de Caifás, de Anás y de todos aquellos que se enfrentaron a Cristo precisamente con un espíritu religioso. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permite seguir indagando en tu palabra acerca de estas verdades tan impresionantes, verdades que, Señor, son tan útiles en nuestra vida espiritual. Permítenos todos los días, Señor, agradecerte que nos libres de tener una actitud religiosa en nuestra vida. Es tu palabra, Señor, comparada con el fuego purificador, con el martillo, con el agua que purifica nuestras vidas. En una actitud de humildad, siempre que seamos confrontados con tu palabra, tenemos que vivir de rodillas, Señor, porque eres tú hablando a nuestras vidas. Señor, líbranos de tener una actitud religiosa y ser exhortados siempre por ti, Señor. No cabe duda que necesitamos seguir aprendiendo más de tu palabra, porque hay muchas cosas en mi vida todavía de arrogancia. Señor, líbrame de eso. Como niños, siempre humildes para estudiar tu palabra. Con razón, recordamos las palabras de Jesús: te alabo, Padre Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y en cambio se las revelaste a los niños, a los que son como ellos, inocentes. Señor, como niños todos los días queremos ser confrontados por ti. Arranca de nuestro corazón todo indicio de religiosidad que haya. No pertenecemos a una religión, Señor. Queremos tener una relación contigo. Aparta de nosotros siempre una actitud de odio, de soberbia y de rencor. Señor, gracias por permitirnos abrir las páginas de tu palabra y estar conscientes que algún día, el día de la venganza se acerca. El día del Señor pronto vendrá sobre este mundo. Líbranos de ese día, Señor, y perdona en esta noche nuestros pecados. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y en este momento también, Señor, te pedimos por toda persona en esta noche que no tiene a Cristo en su vida. Este precioso Jesús del que hablan los evangelios es el Hijo de Dios que vino al mundo a derramar su preciosa sangre. Sí, en medio del poder político y religioso que lo acosó, que lo llevó a la cruz. Pero esa cruz ahora es poder de Dios para salvación. Ven a Cristo en esta noche. Si en el día de hoy, a esta hora de la noche, tú no tienes a Cristo en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y acércate a Él confiadamente por la fe depositada en Él, de que Él llevó en esa cruz la condenación de tu religión, de tus prácticas torcidas, perversas. El pecado nuestro, Cristo lo llevó en esa cruz. Ven a Cristo en esta noche. Entrégale tu vida completamente y arrepiéntete de tus pecados. Oramos también, Señor, por la ofrenda del día de hoy. Gracias por la generosidad de tu pueblo, con el que podemos seguir llevando estas transmisiones a todas las personas que escuchan a través del internet, a través de la luz, de los gastos propios de este edificio, para poder seguir predicando tu palabra. Señor, gracias por los dadores alegres y el corazón generoso de tu pueblo para seguir sustentando tu obra en esta iglesia. Te bendecimos, Señor, por ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén.